A fondo. Y en política ya se ha usado, a ver, tú que preparas campañas políticas, ¿se ha usado esto ya? Tú tienes, porque en cierta forma los bots, bueno, que así se le llama, ¿no? Pues en cierta forma, bueno, no va directo a un perfil, pero estás utilizando ya herramientas digitales para golpear o para alabar o para tratar de generar cierta tendencia, desde luego, pero Sí. ¿se está usando Mira, ya? digo, una campaña electoral es una contienda, ¿no? Es naturalmente poner en común 1, 2, 3, 4 proyectos políticos, que eso implica pues naturalmente una discusión de ideas. Implica que no solamente los proyectos se pongan en la mesa, sino también las emociones humanas estén ahí en medio, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Esto, me voy un paso atrás para contestar la pregunta. Las redes sociales son un éxito por el tipo de uso que la gente le da. Hay personas que lo utilizan como álbum cotidiano fotográfico, por ejemplo, ¿no? Y ese es el uso que le dan, ¿no? Hay quien lo utiliza para la selfie del día, ¿no? Hay quien lo utiliza como un foro de vanidad, o quien lo utiliza finalmente con intenciones profesionales o de promoción profesional, quien lo utiliza como una plataforma para estar dando su discurso político cotidiano, quien lo utiliza con fines informativos. Es decir, el uso que cada persona le da a la red social pues es muy particular y por supuesto contribuye también a la definición de cuál es su perfil, digamos en términos comerciales, incluso su perfil social y su perfil político. Entonces, bueno, todos estos elementos están allí. La política desde tiempo atrás ha usado cualquier cantidad de herramienta de investigación social que está a su alcance en su momento y sigue siendo parte de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Sí, son elementos de los cuales utiliza información para crear estrategias, ¿no? Por ejemplo, los grupos de enfoque también. Se recurre a los grupos de enfoque para obtener información de carácter emocional más subjetiva y, bueno, planear los mensajes de comunicación. Los grupos de enfoque son esos grupos de personas que se someten a un cuestionamiento de un moderador, se obtienen ciertos indicadores, expresiones, puntos de vista, comentarios, que eso no es como la encuesta que te da números fríos, estadísticas y puedes darle un seguimiento en ese sentido. Esto te da más bien emociones y puntos de vista, opiniones genéricas, pero sirve también para crear mensajes de comunicación, ¿no? Otro tiene que ver con el análisis social o el análisis de información estadística cotidiana, y hay una gran cantidad de fuentes de información. Llegan las redes sociales y llega Internet y por supuesto se suma a la cantidad, digamos, de elementos que se pueden analizar. Entonces sí, la política por supuesto que hace uso de esta información, las campañas electorales también, ¿no? El tema es para qué sirve esa información o qué uso se le da, ¿no? Hay quien lo usa, digo, a ver, cuando planeas una campaña electoral tienes que darte cuenta, y esto depende por supuesto de las estrategias de cada candidato, en dónde está tu mercado de votos, ¿no? Tienes un mercado que siempre te va a seguir y por supuesto que hay que conservar. Hay un mercado que nunca te va a seguir y que, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho caso tratar de persuadir en ese tipo de electores, ¿no? Potenciales. Hay un mercado que está sujeto un poco pues a ver qué es lo que está pasando, que a lo mejor está indeciso o a lo mejor no tiene un voto tan duro y sí puede migrar, ¿no? Y entonces este tipo de información, pues naturalmente investigando lo sabes y sabes en dónde, ¿no? Y te das cuenta de qué manera puedes hacer que esa persona reaccione a un mensaje político o rechace otro mensaje político. Claro, que te vas normalmente a los indecisos con ese mensaje. Porque una estrategia electoral se trata, sí, por supuesto, de qué imagen te creas tú como candidato, pero también se trata de qué imagen le creas al otro como candidato. ¿No? Entonces, a ver, esto depende mucho de las decisiones estratégicas, no es el modus operandi siempre, depende por supuesto cómo se trabaja. Y también tienes pues el tema de la guerra sucia que naturalmente trasciende o tú lo ves naturalmente reflejado en internet y en las redes sociales, vinculado a ello con el tema de las fake news, ¿no? Que son pues elementos de comunicación, información, a veces rumores, a veces invenciones. Bueno, las fake news siempre son eso, pues invenciones creadas para desprestigiar a un candidato, para fortalecer a otro, y la vemos prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, ahí está, sí, las estrategias electorales lo utilizan, sí, por supuesto que sí. Sí. No todos, seguramente no todos, ¿no? El que hace un trabajo profesional naturalmente sabe que hay otros elementos con los cuales puedes persuadir a la gente sin llegar a ese punto. Quizás a lo que me refiero un poco más es, si yo deseo comprar a una empresa como la de Cambridge o la subsidiaria,
que ya operó en México, según han dicho los directivos, ¿sí? Y yo quiero comprar esa base de información para conocer a ese mundo de indecisos que si yo les digo que López Obrador es un peligro para México, que se va a convertir Venezuela, ese segmento jalarlo. O si les digo que si Anaya es tan corrupto como todos los corruptos que ha tenido, si también se van hacia, o si Mid es algo realmente diferente a lo que hemos conocido. O sea, ese voto, porque el duro, el que ya está con uno, con otro, va a ser difícil cambiarlo. Pero al indeciso es al que sí puedes llevar llegándole con un mensaje de este tipo. La pregunta, ¿esa base de datos está disponible? ¿Existe? ¿Te la han ofrecido? Mira, a ver, cada campaña busca la información en donde la pueda localizar. Existe no solamente esta empresa, hay otras empresas, por supuesto, que te pueden ofrecer el tema de la plataforma y el manejo de redes sociales con diversas metodologías, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que Cambridge Analytica es un caso, Raúl, pero no es el único. Claro. Sí, sale a la luz, evidentemente, porque traen una metodología innovadora y una serie de cuestiones que está poniendo en la mesa. Pero la verdad es que no es la única empresa que lo maneja. No tiene relevancia, naturalmente, por el antecedente que te comentaba del Brexit, por el tema de Trump, pues, en donde tuvo una presencia importante y donde está claramente evidenciada la intervención y la manipulación de la información para esos objetivos. En México tenemos el tema de que el asunto no está totalmente regulado. ¿Me explico? Eso es otro tema. Sí, entonces, claro, a ver, ¿recurrir a estas empresas es legal? Sí, señor. Por supuesto. O sea, no es ilegal, porque no está regulado. ¿No? Digo, hay una serie de regulaciones que sí pasan, que tienen que ver con lo fiscal, a quién estás contratando, qué tipo de trabajo te está haciendo, pero a ver, el trabajar en redes sociales no está limitado, ¿no? El asunto naturalmente el tipo de mensajes que manejas, eso sí puede estar regulado, pero la legislación se enfoca más al tipo de mensajes que van sobre los medios abiertos, ¿no? Así es, bueno, toda la regulación va sobre eso. Sobre televisión, radio, prensa. Sí, claro. Hoy se lo preguntábamos al presidente del INE. El tema es, las redes sociales siguen estando en un vacío legal. Digo, el 4% de los usuarios de Facebook son mexicanos. Sí. ¿No? A ver, el 4%, pero me estás hablando de millones. Sí, bueno, son 3 millones. Son 2.000 millones de usuarios en Facebook. O sea, a ver, yo no conozco a alguien en México que no tenga su cuenta de... A ver, es una... A lo mejor mi abuelita ¿verdad? Claro. Pero... Y digo, a ver, no es que los medios que conocíamos antes salgan de su... o sean sustituidos, no pasa eso, pero se incorporan las redes sociales con un medio fuerte e importante en donde, pues, a lo mejor la información y el comentario no te lo da el medio de comunicación, te lo da tu amigo, te lo da o sale como un rumor, o sale por una página apócrifa extraña con una fake news ¿Qué ese es el riesgo? Rara, ¿no? Ese es el riesgo. Lo que el INE ha tratado de hacer, y nos lo comentaba Lorenzo Córdoba hace un par de semanas, no, un poco más, tiene que ver con este convenio que hace con Facebook y con Google, que como no existe una legislación como tal, pues tiene que ser un convenio en el cual pues lo que se está buscando es tratar de limitar las fake news. Verificado, sí, participando varios. 2018, que tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque, pues, tienes que, o sea, para que la detengas tiene que salir. ¿Me explico? O sea, tiene que... Y pareciera como que le estás dando publicidad claro, al mismo tiempo, claro, ¿no? Ya generó un efecto, por supuesto, de viralidad, ¿no? Entonces, es como se detecta y se trata de acotar en ese momento y intervienen los seres humanos a final del día y entre que sí, entre que no, el asunto puede seguir rondando, quién se la creyó, quién no se la creyó, quien en lugar de tomarla en Facebook la circula a través de WhatsApp. Entonces tampoco está como resuelto el tema, ¿no? No, está difícil. Es una gran talacha, me parece que la elección nos va a dar muchos ejemplos de ese tipo, Raúl. Y ahí van a estar las principales batallas, ¿no? Por la legitimidad de esta elección. ASPOL, Comunicación y Estrategia Política.